¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Como cada noche de sábado aquí en Canal 5, comenzamos el debate, la información. Nos reencontramos en Plan A, ya una buena costumbre en esta noche de fin de semana para hablar de un problema que tiene la Argentina cuando hablamos de empleo, qué capacidades se necesitan, cómo está el mercado laboral hoy día. Vamos a dar un pantallazo de también la cuestión psicológica, ¿no? Enfrentar un trabajo que uno no está a gusto, el temor, la ansiedad de perder la fuente de empleo. Un programa que sumará seguramente, y vamos a escuchar valiosos testimonios, pero vamos a ir poniéndonos en orden porque el primero de los temas de hoy lo presenta Primero, la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. ¿Qué hay que hacer para conseguir un trabajo? ¿Se puede iniciar el camino de una empresa individual? ¿Qué requisitos, qué condiciones, qué calidades? ¿Cómo está la situación laboral hoy en la Argentina? Complicado, dirán muchos. Pero ¿sabés que hay empresas que no consiguen cierta mano de obra calificada? Un programa muy interesante en esta primera parte que se complementa lógicamente con este informe, el inicial, el que presentamos en Plan A. Adelante. Debido a la pérdida de empleos y deterioro del salario real, Argentina atraviesa la peor crisis laboral de los últimos 10 años de su historia, al punto que en el primer semestre de este año se perdieron 316 empleos por día. El 9% de los trabajadores tiene hoy miedo de perder su empleo. Ante el panorama inflacionario y la baja de consumo, el humor social no acompaña este momento económico. Otra situación particular los conforman los nini. Son los chicos menores, de 25 años, que ni trabajan ni estudian. Suman 900.000 en todo el país. Las posibilidades de estar sin trabajo crecen en medio de la crisis, por lo que hay que analizar alternativas que van más allá de buscar empleo. Buscar trabajo es también desarrollar un perfil emprendedor, usando saberes propios y conseguir esa anhelada independencia económica. ¿Cómo analizar nuestro futuro laboral? ¿Qué hago si pierdo mi trabajo? ¿Cómo manejar la ansiedad y la tristeza de estar sin trabajo? ¿Cómo se elabora un currículum? ¿Cómo puedo descubrir mi talento y generar un emprendimiento exitoso? ¿De qué forma orientamos a los chicos para el mundo del trabajo? Hoy en Plan A, trabajo para todos. Un programa constructivo, que te va a servir por si estás en esta situación, estás disconforme con lo que haces, no encontrás trabajo. ¿Cuáles son las claves? Verdaderamente vamos a acentuar en esto, brindando también testimonios de vidas, de historias de vida, de gente que, bueno, ha iniciado un camino y como yo charlaba previamente con los invitados, les ha ido muy bien. Vamos a abordar la cuestión laboral con estadísticas, con perspectivas, esta Argentina de recesión, de alta inflación, el camino a iniciar en esta tarea y en este tiempo de crisis. Pero bueno, Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Has iniciado el camino del emprendedorismo, ¿no? ¿Qué significará esta palabra? Abrirte camino sola, con un emprendimiento. Sí, ¿Cómo sí. surge todo? Contanos qué haces. Hago imanes para heladeras en un material hecho en yeso París, muy artesanal, Sí. desde cero. Digo, ¿esto es un trabajo o un hobby? ¿Un pasatiempo o es una fuente de ingresos? Se empezó como un hobby, ¿no es cierto?, hace muchos años, y después con el tiempo, ¿no es cierto?, se armó una posibilidad de, a la salida de la venta, ¿no es cierto?, bueno, Sí. por intermedio de cursos y todo eso, para tener un puesto en ser feriante. La idea era ser feriante. Y todo surge de tu imaginación, sí. de tu visión de qué, Sí, qué es lo que se requería. Imanes de heladeras. Imanes, exactamente. Prototipos hechos exclusivamente en base a fotos, ¿no es cierto? Claro. Que surgió la idea con una amiga. Sí. Y bueno, la idea era transmitírselo a la gente, o sea, Claro. salir un poco de la rutina de lo que era el imán común pegado, Sí. ¿no es cierto?, con una propaganda. ¿Y esto, Natalia, te permite vivir con este ingreso? Sí. Mirá. Hace poquito ya que se empezó esto. Y bueno, la idea es tratar ¿Vos y cuántas personas más están? Somos dos en este emprendimiento. La otra chica, que bueno, hoy no pudo venir, pero, ¿cómo se llama? Con ella estamos haciendo de a poquito, paso a paso. Sí. ¿Y dónde vendés los imanes? Estamos ahora, ¿no es cierto? Yo soy de Economía Solidaria. Sí. Estamos en el puesto de la Pérgola, Presidente Roca y el Río. Sí. Ahí estamos todos los domingos.
nos está yendo muy bien con este Perfecto. emprendimiento. Muy bien. Bueno, Natalia, imanes de heladeras que ustedes pensarán, pero se puede vivir con esto, lo está contando, 2 personas trabajando Sí, para sí, llegar sí. a esa feria. Vamos a ir con los otros 2 testimonios en instantes, pero iniciar un camino propio, la propia empresa. Cuando uno dice empresa parece que hay mucha gente trabajando, pero es una empresa individual. Alejandro Mota, que es mentor de emprendedores. ¿Es posible? ¿Tenemos mercado para esto? ¿Se pueden replicar? ¿Se replican los ejemplos de Natalia? Mira, buenas noches. Buenas noches. Hay emprendedores de oportunidad y emprendedores de necesidad. Justamente en Ajá. estos momentos, Sí. como en mi caso en el 2001 cuando me inicié en mi empresa, son momentos en donde aparecen los emprendedores por necesidad. Una etapa Es oscura, que el muy- emprendedor es muy justamente eso, ¿no? Es la persona que va en busca de, no Sí. queda esperando que las cosas sucedan. Vos recién preguntabas justamente qué hay que tener para ser emprendedor. Sí. Hay que tener pasión, hay que tener ganas de alcanzar eso que necesito, que quiero. Sí. Y bueno, se consigue a través de fortalecerse uno mismo Sí. y encontrar esa pasión que hace que la persona genere persistencia, porque Ahora, el emprendedurismo es persistir. Pero no es fácil, porque muchos intentan, comienzan una empresa, fracasan, vuelven a empezar, fracasan otra vez. Por eso hablamos de claves. No es que esto sea maravilloso y esté todo solucionado, ¿no? Iniciar una empresa propia y sobre todo con artículos que por allí no son de primera necesidad, ¿no, Alejandro? En realidad la tasa de mortalidad de emprendimientos, yo manejo emprendimientos tecnológicos, aparte Sí. de los tradicionales, y la tasa de mortalidad es 8 en 10. Claro. Pero bueno, justamente hay que trabajar. Perdón, ¿podemos repetir esa estadística? Sí, 1 en 10 pasa la primera etapa de incubación y de esa etapa de incubación que entra en un proceso de aceleración, también pasa 1 en 10, con lo cual lo logra, Uno avanza y 9. 1 de cada 100. Estamos hablando, se ve lo mismo que en ¿Y el generalmente cuál es la razón del fracaso? la persistencia. Nosotros trabajamos en la Fundación Emprendedores LA justamente en esto. Para poder ser exitoso en un proyecto hay que tener 2 cosas, metodología y pasión. Sí. La metodología es lo que un mentor, Sí. el step by step, el paso a paso a Sí. seguir para poder lograr dar de alto un emprendimiento. Trabajando sobre conocimientos técnicos, ¿no? Bien. Bueno, hay muchos invitados, así que voy a ir también un pantallazo de lo que pasa en el mercado laboral con Diego Arena, gerente zonal Rosario, consultores de empresas. Hoy es complicado el panorama en cuanto a la búsqueda de empleo, a la posibilidad de perderlo. ¿Cómo está el mercado en sus distintos rubros? Un pantallazo. Y ha tenido una contracción importante. Sí. O sea, lo que nosotros manejábamos como perspectiva o indicios de crecimiento de empleo de parte de las empresas en general, hoy se ve disminuido, por lo menos en 5 o 6 puntos desde el principio de año, que Claro. ya no era muy bueno. Pero Diego, ¿y cuáles son los rubros más golpeados? obviamente que lo que es la industria blanca, que ya es de público conocimiento, que, o sea... Fabricantes de lavarropas. Exactamente, heladeras. cocinas. Sí, sí. Y Que en la región es importante, vale decirlo. Hay empresas que en los últimos años han generado mucho empleo. sí, yo creo que en la última década han tenido un desarrollo muy grande, hasta exponencial, pero hoy tuvieron una contracción que probablemente no la puedan soportar. ¿Y ¿O ves, no? ves Diego, una reserva de la gente que queda por allí sin empleo o que no está conforme de buscar de su propio emprendimiento? ¿Estamos a la altura de otros países que desarrollan esto? ¿El argentino es emprendedor o seguimos todavía pendientes del empleo y por largo tiempo como ocurriera en Argentina y muchos países? No, se cambió totalmente, digamos, la evolución del mercado laboral fue tendiendo a eso, Sí. a modificarse, Claro. a no mantener un trabajo y jubilarse ahí, sino ir cambiando, ir mutando. Ahora, ante, como bien decía, el tema de la necesidad, Sí. hace que por ahí se apliquen conocimientos que se adquirieron en relación de dependencia Sí. y se desarrollen de manera personal. No pasa o nada, sea, eso iba. Hay capacitación, tenemos un mercado laboral, gente, trabajadores calificados. Es que hoy las empresas apuestan constantemente a las capacitaciones, si quieren ser competitivas. Sí, por supuesto. por Entonces, esas capacitaciones, digamos, después, son propiedad Sí. de las personas. Y las personas tienen la libertad de ponerlas en acción fuera de las empresas en caso que lo necesiten. supuesto. Sí. Por eso la pregunta a Marcela Mufarreje. Sí. No nos Bien. equivocamos, vamos todavía. Como psicóloga laboral, ¿cómo lo ves planteado? ¿Cómo
la ansiedad, el miedo a perder el empleo. Y también hablábamos de emprendimientos individuales. ¿Me funcionará, no me funcionará el pesimismo? Sí. Fundamentalmente, bueno, se escucha mucho del miedo a la pérdida, el miedo al fracaso, pero también es muy común que aparezca el miedo al éxito, es decir, que por ahí que llegue antes esos resultados y no estar preparados. Que la persona sienta que todavía no tiene los recursos y muchas veces también que está trabajando en un lugar que no se siente reconocido y eso hace que, bueno, se sienta frustrado y busque algo por su cuenta, buscar independencia. Porque hay además una gran presión en lo que vos estás diciendo, de no conseguir empleo, de que el tiempo, los días, las semanas pasen, que hoy el costo de vida es muy elevado, la presión para buscar empleo, ¿no? Exacto, para buscar empleo y... Es una presión negativa, ¿no? Totalmente, y que muchas veces no solo es exterior, sino muchas veces interior, cuando uno se va generando sus propios miedos y resistencias, y hace que eso no puedas avanzar y encontrar esos resultados que vos buscás. Por eso voy a buscar recomendaciones, qué consejos, cómo debe abordarse esta situación cuando nos encontramos en una situación límite, en la búsqueda de empleo, en no conseguirlo. Gabriel González, Luli Bonsembiante, periodistas, como siempre Luli aquí. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Periodista especializado en economía. ¿Cómo ves la Argentina hoy? Con vos hemos analizado en distintos periodos, en el transcurso de Plan A, estos vaivenes de la economía, del mercado laboral. ¿Cómo lo ves hoy? Viste, Macri dividió año por semestre, primero y segundo semestre. El tan famoso segundo semestre. Yo a la hora de hablar de empleo me gusta hablar de trimestre, porque ¿qué es lo que me parece? ¿Qué impresión tengo? Que en el primer trimestre del año hablamos más de desempleo de lo que realmente ocurrió. Esos 3 primeros meses, y cuando ves las pocas estadísticas que estuvieron dando vuelta, porque hay que decir a todo esto que el INDEC frenó esas estadísticas, las está recalculando, por lo tanto eso ahora que es una herramienta de trabajo históricamente muy importante no se tiene, eso no lo pudimos ver. Pero de todas formas, cuando se pudo ver, se pudo analizar lo que pasó en el primer trimestre, la conclusión es esta: hablamos demasiado, digamos, cayó mucha mala onda en torno al empleo, que me parece que en realidad no reflejaba estrictamente lo que estaba pasando. ¿Tiene influencia en la economía? Y sí, claro que tiene influencia. En el segundo semestre yo creo que, y acá a partir en la región, cuando se sumó el tema de las complicaciones que tuvo el campo, ¿te acordás? Abril, todo lo que llovió, etcétera, etcétera, ahí se empezaron a conjugar factores donde se mezclaron las dos cosas. Lo que venía de mala onda con algunas cuestiones que tenían que ver con lo real, que me parece que empezaron a afectar y se empezaron a sentir. Acá se planteaban con bastante acierto. Construcción, metalmecánica, los rubros, algunos de los rubros tradicionales, línea blanca, fueron los más afectados, pero también es cierto, como vos decías, hay determinados nichos de actividad donde falta mano de obra disponible como para cubrir esas vacantes. Los dos fenómenos existen al mismo tiempo. Y te voy a preguntar dónde, luego en el transcurso del programa, y también cómo ves este movimiento de iniciar una empresa privada, propia, personal, como Natalia, como los chicos que vamos a charlar. ¿Tienen auge, tienen éxito, así mirando como fenómeno económico? Porque sé que también estudias el tema. Luli, bueno, sí, hay de todo hoy, Sí, yo me quedé con la última frase de Alejandro cuando dice que se necesita pasión y paciencia para que un emprendimiento sea exitoso. Digo, ¿cómo primero encontramos la pasión y que esa pasión se adecue a un proyecto viable, ¿no? Que nos sea rentable también. Lo más importante es trabajar sobre el... A ver, siempre está esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto de pasión y cuánto de metodología? Las dos cosas son importantes. A mí me interesa mucho que el emprendedor esté apasionado, porque el proyecto se le dan diferentes vueltas de rosca. Sobre un emprendedor pasan muchos mentores y todos les van mejorando y perfeccionando. Lo difícil es trabajar sobre los sueños, sobre la pasión del emprendedor. El emprendedurismo es una montaña rusa. Hay días que querés buscar los clasificados del domingo, porque la seguridad del salario siempre es el medio, ¿no? Pero ahí es donde se nota el emprendedor. El emprendedurismo siempre decimos que la clave no es no caerse, la clave es levantarse después de cada caída. Bien. Solamente te levantás si estás totalmente apasionado por lo que estás haciendo. Y en ese caso, Natalia, vos cuando empezaste tu emprendimiento, mientras tanto, ¿tenías un trabajo que podía hacerte sustentable o cómo te manejaste hasta que empezó a crecer y empezaste a Fue bastante complicado porque uno hace de todo en la vida, va probando hasta que uno tiene la cuota que dice, bueno, esto es realmente a lo que me tengo que dedicar. ¿Tuviste muchos fracasos? No.
No, fracasos no. Siempre mirando... negocios que no funcionaran. Sí, negocios que por ahí no funcionaran, sí, ni hablar eso, como todo. Claro. Uno prueba, pero nunca bajar la cabeza, que es la idea en esto. Bien. Con este emprendimiento la idea es mirar hacia adelante y siempre ver la posibilidad de que tenga siempre éxito. O sea, si no funciona de una forma, intentar de otra. Tal cual. O sea, Porque estamos hablando de, como dice la Biblia, ¿no? Ganarse el pan con el esfuerzo propio, o algo así, padres Iñeris. Porque hablamos de la dignidad del ser humano, ¿no? Al conseguir el trabajo. Y cuando se pierde es una situación lamentable para el que lo padece. Digo, en vísperas de San Cayetano, ¿no? El patrono al que siguen tanta gente buscando trabajo. Padre, ¿cómo ve la situación actual? Bueno, yo creo que es todo un desafío en este momento porque en realidad no ha habido un cambio de paradigma en la economía, sino una acentuación de la problemática que en este momento se traduce como me parece, no favorece tanto al sector de los trabajadores, sino a otros sectores de otros intereses. Esta es mi visión de las cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Papa, inclusive en una carta que mandó en estos días a Monseñor Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, subraya precisamente esta realidad de la necesidad del trabajo como expresión de la dignidad de la persona para conseguir el pan. O sea, relaciona pan y trabajo con esta característica. Claro. Y también pensando el trabajo en el contexto de las otras 2 T. Las 3 T que el Papa plantea son el trabajo, la tierra y el techo. Claro. Dentro de todo eso, en un proyecto de familia. Bueno, cada persona tiene derecho a todo eso y los gobiernos tienen que garantizar, lo primero que deberían garantizar es eso. Padre, y hoy, ¿cómo está la gente? Usted está en sectores humildes, con la iglesia, con la parroquia. ¿Cómo está hoy el humor, las ganas de salir adelante, de conseguir empleo, de superarse en la vida? ¿Qué pasa hoy día en Rosario? Hay mucho temor. Me parece que el temor está muy presente y justamente la constatación de todo eso. Inclusive el otro día me encontré con una persona que junta botellas, que vende vidrios, cartones, todo esto, ¿no? Claro. Y bueno, dice, el precio del vidrio a mí no me lo aumentaron hace 5 años. Claro. Para decir un y en detalle... 5 años en la Argentina los precios volaron, ¿no? De lo que se puede consumir. Una persona que vende vidrios, que está en la calle, hoy entonces a duras penas puede comer. Y sí, es mucho más difícil que antes. Por eso hay temor, hay miedo, la gente está con un... también la inseguridad pasa por ese lado, ¿no? Y esto no es propiedad exclusivamente de una franja social, Marcela. El no tener trabajo, el no tener tu propio sustento, ¿qué impacto psicológico tiene en esa persona? ¿En qué puede derivar? Bueno, fundamentalmente afecta la autoestima. Digamos, una persona que no encuentra un trabajo, un lugar donde poder realizar sus propios sueños, su vocación, es muy común que pueda llegar a deprimirse, que le cueste superar esos obstáculos y lograr esos resultados que está esperando. Y bueno, nosotros tratamos de que pueda fortalecer esa autoestima, esa vocación, que pueda entender por qué trabaja y para qué trabaja. Claro. Para que pueda encontrarse ahí, en ese hacer, parte de su ser, digamos. Tal cual. Bueno, con Marcela y con el resto, especialmente quienes conocen este tema, cómo prepararse en una entrevista laboral, cuáles son las claves para conseguir trabajo, para iniciar una actividad individual. Vamos a dar varios consejos en el próximo bloque, como escuchar a Giselle, a Martín, que también tienen su propia historia, confeccionando ropa deportiva, administrando un instituto de belleza, pero han pasado antes por situaciones nada fáciles, ¿no? Giselle, Martín, no se llega fácilmente a lo que ustedes quieren hacer o lograr en la vida, ¿no? No, para nada, para nada. Bien. Siempre lograr seguir el objetivo, seguir el sueño, no abandonar, como Alejandro nombra. Bien. Todo el tiempo, persistir. Perfecto. A Martín lo vamos a escuchar en el próximo bloque, porque ahora es tiempo de la primera pausa en este Plan A, donde nos seguís y opinás, dejás tu punto de vista a través de Twitter, @PlanATV, o en Facebook, Plan A TV. Seguinos y también participa. Ahora, la pausa.